We want to turn now to Pasemos ahora al primer libro de Crónicas. First and Second Chronicles, Primera y segunda de Crónicas written after fueron escritas, por lo que sabemos, the children después de que los hijos de Israel regresaron del cautiverio en Babilonia después de 70 años. No lo sabemos. Tal vez fue Esdras quien las escribió. Pero son diferentes de los dos libros de Reyes. ¿De qué manera? Sabemos que Israel se dividió en dos reinos tras la muerte de Salomón. Roboam encabezó uno y Jeroboam encabezó el otro. Y hubo dos corrientes de reyes. El reino del norte de 10 tribus era Israel, y el reino del sur de 2 tribus era Judá. En general, todos los reyes de Israel fueron malvados. Los reyes de Judá, algunos fueron buenos y otros malos. Los libros de Reyes tratan de ambas naciones. Los dos libros de Crónicas tratan solo de los reyes de Judá, empezando por Saúl y David, siguiendo solo con los reyes del reino del sur. Y pone en manifiesto ciertas verdades espirituales. Hay un cierto grado de repetición, como en los evangelios. Los incidentes mencionados en los libros de Reyes se mencionan de nuevo en Crónicas para enseñarnos lecciones, al igual que los incidentes mencionados 2 veces en los evangelios. Y estos dos libros de Crónicas los vamos a mirar juntos, dado que la mayor parte de esa historia y muchas de las lecciones en estos libros ya las hemos cubierto cuando estudiamos Primera y Segunda de Reyes. No vamos a volver a cubrir esas áreas, pero solo algunas cosas. En primer lugar, en los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas, we have the whole tenemos todo el árbol genealógico de David, comenzando con Adán. En Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 1. Es toda una genealogía de David que llega hasta Adán. and one reason why God has given Y una razón por la que Dios nos ha dado esta larga lista the different lines, de las diferentes líneas y la genealogía de Rubén y Simeón all the tribes y la línea sacerdotal y todas las tribus de Israel mencionadas en el capítulo 6, 7 y 8 up to chapter 8 anyway, hasta el capítulo 8 is to show us one thing. es para mostrarnos que Dios está interesado en cada uno de nosotros. No dice solo tantas personas, sino cada uno de nosotros. En especial si has nacido de nuevo y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios no dice, bueno, tantos miles de personas de Kerala han nacido de nuevo y tantos de Tamil Nadu no han nacido de nuevo. El nombre de cada persona está escrito específicamente para mostrarnos que Dios está personalmente interesado en cada uno de nosotros. Y Él sabe todo acerca de tu árbol genealógico y todo el camino de vuelta hasta Adán. Él conoce toda la historia de tu vida y la forma en que fuiste criado y todo. Y Él tiene un plan para tu vida. Para mí eso es una gran motivación. No solo soy una persona flotando por el mundo, uno de los millones a los que Dios mira. Dios sabe mi nombre, sabe todo sobre mis padres, mis abuelos, bisabuelos y todos los demás. Yo no lo sé, pero Él lo sabe todo. Él conoce cada pelo de mi cabeza y conoce cada detalle de mi vida. Eso es una gran motivación. Ese es el mensaje que recibimos de los primeros 9 capítulos de Crónicas. En el capítulo 9, en realidad, nos están dando una lista de personas que fueron llevadas al exilio. Different people there are mentioned. Habla de los primeros que habitaron sus posesiones y así sucesivamente. También algunos de los hijos de Judá y se dan allí varios nombres. Habían personas que eran porteros y se detallan otras cosas. Solo quiero señalar un pequeño versículo en el capítulo 4 sobre uno de estos hombres. Su nombre era Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Jabes era más honrado que sus hermanos. Cuando Dios hace una lista con nuestros nombres, Él enfatiza el hecho de que algunos son más honorables que otros. Si lees Romanos capítulo 16, Pablo escribió una lista de sus colaboradores. Él menciona que algunos eran más íntegros que otros.
Él dice, hay algunos que son más íntegros de corazón, y Dios toma nota de eso. A pesar de que se interesa en nosotros, Él toma nota de aquellos que son más honorables que sus hermanos. Así que no todos son iguales. Pueden ser todos hermanos en la iglesia, pero Dios nota que algunos son más honorables. Y le pusieron el nombre de Jabes porque su madre lo dio a luz con mucho dolor. Así que encontramos que ser más honorable tiene alguna conexión con el dolor y el sufrimiento. Así que aquí tenemos un hermano que ha pasado por el sufrimiento y el dolor y ha salido triunfante de ello y resulta ser un hermano más honorable. Así que no desprecies el dolor. Y no solo eso, en el verso 10 dice que Jabes invocó al Dios de Israel. Él era un hombre de oración. Y él oró y dijo, Señor, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal que no me causara dolor. Cuando vengan los hombres malvados, protégeme del mal para que no me lastimen espiritualmente. Y Dios le concedió lo que le pidió. Podemos aplicar esa oración a nosotros mismos espiritualmente. Dios, bendíceme y ensancha mis fronteras espirituales. No estoy satisfecho con lo que he experimentado. Quiero más. Que tu mano esté conmigo. Eso significa tu poder. Guárdame del mal. Que el mal no me dañe. Maravillosa oración. Y Dios le concedió lo que pedía. Y Dios te concederá a ti lo que tú le pidas. Así que pasamos al capítulo 10, donde leemos sobre la derrota y muerte de Saúl. En el capítulo 11, David es nombrado rey de Israel. Ya hemos cubierto todo esto. Luego habla de los que apoyaron a David en el capítulo 12. Solo una cosa quiero que mires. De entre los que apoyaban a David y vinieron a él, en el momento en que él estaba siendo perseguido. Ya sabes, una cosa es unirse a David después de que se ha convertido en rey. Pero estas personas se unieron a David cuando él estaba siendo perseguido. Una cosa es unirse a una iglesia después de que se ha hecho famosa y popular. Pero es muy distinto unirse a ella cuando es despreciada porque ves que la unción está allí. Es maravilloso unirse a un hombre de Dios después de que se ha vuelto popular, aceptado y la gente sabe que es un profeta. Pero es distinto unirse a él en el momento en que es despreciado, rechazado por todos y nadie lo quiere. Pero tú reconoces que la unción de Dios está con ese hermano. Estos fueron los hombres que se convirtieron en generales del ejército de David. Lo mismo sucede aún hoy. Aquí y allá Dios levanta a un hombre para hacer una obra para él. Y unas pocas personas tienen ojos para ver que este hombre es un hombre recto, es un hombre piadoso. Su ministerio ha bendecido mi vida y no me importa lo que Saúl diga de él. Yo veo la unción de Dios sobre su vida y me voy a alinear con ese hombre. Así es como esta gente se unió a David. Y más tarde, cuando David se convirtió en rey, por supuesto, consiguieron posiciones de autoridad, eran líderes. Pero lo bueno de ellos es que pudieron discernir la unción de Dios sobre David cuando era rechazado y despreciado. Todos en el cielo van a querer adorar a Jesús. Pero ¿cuánta gente quiere seguirlo hoy cuando es despreciado y rechazado en el mundo? Un verdadero siervo de Dios nunca va a ser popular. Jesús dijo, ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hablaron de los falsos profetas. Y dijo, pero bienaventurados seréis cuando todos hablen mal de vosotros, porque así trataron a todos los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, muy poca gente entiende eso. Un verdadero profeta nunca es valorado ni reconocido mientras vive. David fue reconocido en vida, pero la historia de la iglesia demuestra que incluso los grandes apóstoles fueron rechazados y despreciados incluso por los demás. Pablo fue rechazado por los creyentes de Corinto. Lo dice en 2 Timoteo 1, verso 15. Todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Jesús era verdadero y la mayoría de la gente lo abandonó. Entonces, es maravilloso reconocer la unción de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 12 sobre un hombre. Algunos de los hijos de Benjamín vinieron a David cuando estaba en una cueva. Primera de Crónicas 12, verso 16. Y David se reunió con ellos y les habló diciendo, si venís a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros. Pero si venís para entregarme a mis enemigos, mi conciencia está limpia. Que Dios te mire y te castigue.
Verás, hay gente que puede venir a nosotros, pretendiendo ser nuestro amigo, para traicionarnos. He visto gente así muchas veces en mi ministerio. Y en estos últimos 25 años he visto cómo Dios ha tratado con esa gente. Y luego dice en el verso 18, mira a este hombre, Amasaí. Es un ejemplo maravilloso. Entonces el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30 valientes, el cual dijo, tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Pasa a ti y pasa el que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo. Así que vemos que había algunas personas como Amasaí, sobre quien el Espíritu Santo vino. Y él pudo reconocer la unción en David, a pesar de que David estaba en harapos y viviendo dentro de una cueva, siendo perseguido por Saúl. Si lees la historia de la iglesia, verás que los hombres verdaderamente piadosos, que se opusieron al sistema religioso establecido por algunos cristianos, siempre fueron perseguidos. Lee sobre la historia de los anabaptistas en Europa. Es una historia asombrosa. Puede que hayas leído sobre Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio, pero había otro grupo en ese momento llamado los anabaptistas, que fueron perseguidos no solo por los católicos romanos, sino también por los seguidores de Lutero y Calvino, y eran personas piadosas que buscaban vivir vidas piadosas, totalmente separadas del espíritu de este mundo, y fueron perseguidos. Sus líderes fueron asesinados, se reunían en bosques y cuevas. Para mí ha sido un tremendo desafío leer sobre estos hombres piadosos a lo largo de estos años. La historia de la iglesia los registrará como herejes que predicaban alguna doctrina falsa y extraña. Cuando Jesús vuelva, descubrirás que algunas de estas personas que la historia de la iglesia llamó herejes eran en realidad los verdaderos hombres de Dios. Y eso es lo que vemos en nuestros días también. No te dejes engañar por todas estas personas que dicen que son falsas doctrinas y herejías. Busca si la unción de Dios está en ese hombre. Esa es la prueba. Si Dios aprueba a un hombre, tú también podrías aprobarlo. Y Amasaí reconoció eso. Y luego quiero mostrarte otra cosa sobre una característica de David que vemos en el capítulo 13. Dice aquí que David consultó con los capitanes de millares y de centenares, es decir, con todos los jefes. Un verdadero hombre de Dios no toma decisiones por su cuenta y luego manda a otros a hacer las cosas. Una razón por la que David obtuvo tremendo apoyo del pueblo fue porque discutía las cosas con ellos. Su actitud era, hermanos, soy un hombre débil y necesito su opinión. Se sentó y discutió las cosas con personas que eran inferiores a él, y juntos llegaron a una decisión con cada líder. Y luego toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Había una consultación entre ellos, y así sucesivamente. Y las otras cosas aquí ya las hemos cubierto. El arca siendo llevada a Jerusalén, la adoración ante el arca y el pacto de Dios con David en el capítulo 17. Y quiero que ahora vayamos al capítulo 22. En el capítulo 22 leemos de David preparando los materiales para la construcción del templo. Salomón iba a construir el templo, pero David se preparó para ello. David dijo, esta es la casa del Señor nuestro Dios, y dio órdenes a los extranjeros, y designó canteros para labrar piedras. Dios le había dicho, no construirás el templo. Así que mira lo que hizo. Él hizo todos los preparativos necesarios para que todo fuera fácil para su hijo Salomón. Más adelante en el capítulo 29, él dio una gran cantidad de oro, plata, bronce y todo tipo de cosas. Él nunca tuvo el privilegio de construir el templo, pero hizo todo lo posible. Si Dios no te da un ministerio, debes de estar dispuesto a hacer todo lo posible para apoyar a otra persona, a quien Dios le ha dado ese ministerio. Vimos eso en Reyes y lo vemos de nuevo en Crónicas. David preparó grandes cantidades de hierro para hacer clavos y madera. En el verso 3, él era alguien pensativo y pensaba, mi hijo Salomón es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia. Por tanto, haré preparativos para ella. Y David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Capítulo 22, verso 5. Es una herencia maravillosa que podemos dar a nuestros hijos si hemos hecho una gran preparación para que ellos sigan al Señor en su generación.
Y así David hizo un trabajo maravilloso para Salomón. Luego llama a Salomón y le dice, en el capítulo 22, verso 14, he aquí, con grandes esfuerzos, he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce, hierro sin medida porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra. Además, contigo hay muchos obreros, canteros, albañiles. En el verso 15, del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay límite. Levántate y trabaja, y que el Señor sea contigo. Qué fácil fue para Salomón, porque David había hecho tanto. Los hombres piadosos son así. En el verso 19 hay una palabra que yo les daría a todos ustedes. Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor. Levantaos pues y edificad el santuario del Señor, para que traigáis los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. En el capítulo 22, verso 19, hay una lista de varios nombres de levitas y sus descendientes. En el capítulo 25, la organización de los cantores. Los porteros en el capítulo 26, los comandantes del ejército, capítulo 27, una gran lista de nombres. David estaba interesado en cada uno de ellos y sus nombres fueron enlistados. En el capítulo 28, David habla a la gente sobre el templo. En los versículos 4 y 5, él dice, el Señor me eligió para ser rey, y de todos mis hijos ha escogido a Salomón. Y él me dijo, tu hijo Salomón es el que va a edificar mi casa, y por eso he preparado todo esto. Y él enumera de nuevo todos los utensilios de oro para el templo, y así sucesivamente en el versículo 14. En el capítulo 28-20, David dijo a Salomón, esfuérzate y sé valiente. No temas porque el Señor Dios está contigo. Si Salomón hubiera vivido hasta el final en la exhortación de su padre, su vida hubiera sido muy diferente. En el capítulo 29, de nuevo, dice estas palabras en el verso 3. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, todo el tesoro que tengo lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto. Y él ya había dado mucho. Ya había dado mucho más, pero después de un tiempo él sintió que no había dado lo suficiente. ¿Sabes? Nosotros somos diferentes. Damos algo al Señor a veces y pensamos que hemos dado demasiado, pero David era diferente. Él sentía que no había dado lo suficiente. Él quería dar más por encima de lo que ya había dado. Ese era un hombre según el corazón de Dios. Y luego en el verso 10 en adelante, David dio una oración de adoración al Señor. En el verso 17, sabiendo yo, Señor, que tú pruebas el corazón, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Entonces David dijo a toda la asamblea, bendecid ahora al Señor. Y toda la asamblea bendijo al Señor, y ofrecieron sacrificios. Verso 20. Y luego leemos que Salomón fue hecho rey y David murió. Solo quiero decir una palabra sobre Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Allí se refieren a Samuel y a Gad como videntes. Los profetas eran llamados videntes. ¿Por qué eran llamados videntes? Porque ellos podían ver hacia el futuro y ver lo que otros no podían ver. ¿Y cuál es la necesidad en la iglesia hoy en día? Personas que tengan visión espiritual, para ver que si permito algo en la iglesia hoy, ¿cuál va a ser la condición de esta iglesia dentro de 10 años a partir de ahora? ¿Puedes ver eso? Eso es lo que hace un profeta. Esta iglesia se va a desviar. Hoy tal vez es solo una pequeña desviación. Sabes que en geometría tienes 360 grados en un círculo. Y si te desvías un grado, digamos que un grado al norte, al principio la distancia de la línea recta no es mucha. Tal vez milímetros, centímetros, después se convierte en metros y después de unos pocos años se convertirá en millas. Y comenzó con un grado fuera de la recta. Eso es lo que hace un vidente. Un vidente no dice, oh, eso no importa. Es solo una ligera desviación. ¿A quién le importará 2 milímetros? No es cuestión de 2 milímetros, sino de dónde estará dentro de 10 años. Un vidente puede ver eso. Es importante apegarnos a la palabra de Dios para no ceder. Eso es lo que hace un vidente. Y yo creo que necesitamos videntes en la iglesia. Ahora vamos a Segunda de Crónicas. Los 9 primeros capítulos de Segunda de Crónicas hablan del reinado de Salomón.
Y ya hemos visto eso, por lo que no queremos cubrir ese tema de nuevo. Pero es bueno que lo leas de nuevo cuando tengas tiempo. Dice en el capítulo 7, versículo 1, y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y luego en los capítulos restantes, del capítulo 10 al 36, leemos de nuevo sobre la división del reino de Roboam, los diferentes reyes y la muerte de Jeroboam, y el rey Asa reinando en lugar de Abdías en el capítulo 14. En el capítulo 15, un profeta advirtiendo a Asa, diciendo, pero si le abandonáis, él os abandonará. Y llegamos a este maravilloso versículo, en Segunda de Crónicas, capítulo 16. Es un buen verso para recordar. Asa en el principio confió en el Señor. Dice en el capítulo 15, verso 4, pero en su angustia se volvieron al Señor y le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Y ellos realmente confiaron en el Señor y Dios hizo milagros asombrosos para ellos. Pero cuando otro rey vino a luchar contra Asa en el capítulo 16, él no confió en el Señor. Él se comprometió. Dice en el verso 2 que sacó plata y oro de los tesoros del Señor y se los dio a este rey pagano. La aplicación para nosotros hoy sería cuando la gente compromete las verdades de la palabra de Dios por el bien de la paz con otras personas que no creen en todo el consejo de Dios. Y luego él hizo un trato con ellos. Y luego Ananí, el vidente, vino a Asa y le dijo, capítulo 16, verso 7, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Ahora escucha este versículo del que estaba hablando. Recuerda siempre este versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? Él no está buscando a los de corazón íntegro. Él ya conoce a los de corazón íntegro. Él está viendo cómo puede ayudar a los de corazón íntegro. No malinterpretes ese versículo. Dios no tiene que buscar a los que son de corazón íntegro. Él ya los conoce, pero sus ojos se están moviendo. ¿Cómo puedo ayudar a todas estas personas de corazón íntegro sobre la faz de la tierra? Es un versículo asombroso. Me enseña que si soy un discípulo de Jesús con corazón íntegro, el Señor se moverá a mi favor por toda la tierra para ayudarme. Una de las oraciones que he hecho durante muchos años es, Señor, guíame hacia las personas que buscan una vida piadosa. Guíame hacia las personas que buscan una vida piadosa en mi ciudad, para que podamos bendecirnos mutuamente. Guíame a esas personas en mi ciudad y en todo el país de la India. Y ahora oro, Señor, guíame a gente en el mundo aquí y allá, que buscan una vida piadosa, que quieren vencer el pecado, que quieren construir la iglesia de Jesús como el cuerpo de Cristo en estos días. Ponme en contacto con ellos. Ayúdame a bendecirles y ayúdales a bendecirme para que juntos podamos ser un testimonio para ti en estos últimos días. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Porque no es solo para mí. Y tú también puedes hacer esa oración sincera. Si tu corazón es completamente suyo, si en tu corazón no tienes ambición o ningún deseo de dinero, honor o posición, y solo quieres hacer una cosa, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. La iglesia de Jesucristo debe ser edificada. Dios buscará en toda la tierra y traerá a personas que necesitan de tu ministerio hacia ti. Serán bendecidos a través de ti y serás bendecido a través de ellos. Esa ha sido mi experiencia a través de muchos años. Él escoge al igual cuando Dios trajo los animales al arca. ¿Te imaginas a Noé y a sus 3 hijos yendo a traer a todos los animales? No, Dios los trajo. Los ojos del Señor recorrieron toda la tierra, y ese era el momento de Noé para meter en el arca a los que debían de venir. Y esa ha sido mi experiencia a través de los años. Es una manera maravillosa de servir a Dios.
cuando los ojos del Señor recorrieron por toda la tierra para trabajar a tu favor, porque Dios ve que tu corazón es completamente de Él. Eso significa que no tienes ambición. No creas que ese versículo es para todo el mundo. Mucha gente entiende la doctrina, pero sus corazones no son completamente del Señor. Tienen otras ambiciones. Incluso muchos trabajadores cristianos a tiempo completo tienen ambiciones privadas. Quieren honor, algún título, algo de dinero o ser jefe de alguna organización. No busques esas cosas. Busca que el Señor tenga todo tu corazón y que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Una pregunta, ¿quieres casarte? Desde el otro extremo del mundo, Dios puede encontrar a alguien para ti, porque sus ojos van a recorrer toda la tierra para encontrar a alguien para ti. Si Él ve que tienes un corazón íntegro, es un versículo maravilloso. Ahora, quiero mostrarte otro verso en el capítulo 18. Aquí leemos que Josafat se unió a Acab para luchar contra el enemigo. Y consiguieron un profeta, y ese profeta es Micaías, y Micaías era un verdadero profeta de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 18, verso 12, alguien le dijo a Micaías, por favor, que tu mensaje sea igual al mensaje de todos los otros profetas que ya han profetizado. Los otros profetas, todos son falsos profetas. ¿Sabes? Muchas veces la gente ha venido a mí y me ha dicho qué debo hablar y qué no debo hablar. Es exactamente como esto está pasando hoy en día. Y Micaías dijo, lo que mi Dios me diga, eso hablaré. No podemos hacerlo perfecto porque cometemos errores. De todos modos, no somos influenciados por lo que la gente dice. He estado en iglesias, en algunas reuniones, y la gente dice, bueno, estos son los problemas aquí. Y tan pronto como ellos dicen la primera frase, yo les digo, escucha, no quiero escucharlo. Déjame terminar la labor que he venido a hacer. Luego me cuentas los problemas y verás que esta labor se encargará del problema, porque Dios sabe. Y si escuchas a Dios, Él te dirá qué hablar. Así que Micaías dijo, lo siento, no voy a decir lo que dicen los demás. No voy a repetir lo que dicen los demás. Muchos predicadores de la India hoy leen libros y revistas que vienen de América y solo repiten lo que leen allí. Y a menudo pienso, ¿será que Dios solamente le habla a la gente en América? ¿Acaso no habla también a la gente de la India? ¿Dónde está la gente de la India que no tiene que leer lo que esas personas han escrito? Solo repiten lo mismo, como un eco. Al igual que cuando entras en estas zonas montañosas y gritas algo, hay un eco. Esto es lo que está pasando. Alguien en el oeste grita algo y en el este hay un eco. Sea alguien que escucha a Dios, no solo alguien que repite lo que lee en algún libro, revista o escucha en un video. Sea alguien que escucha a Dios. Y Micaías dijo, solo hablaré lo que Dios me diga. Y dice aquí que lo persiguieron y lo arrestaron. Alguien lo abofeteó en el verso 23, cuando no habló lo que otros hablaron. Y ellos dijeron, así dice el rey, echad a este en la cárcel. Los verdaderos profetas están siendo perseguidos siempre a lo largo de la historia. Pasamos ahora al capítulo 26. Hay diferentes historias de reyes, pero no voy a entrar en eso. Uzías fue uno de esos reyes. El profeta Isaías tuvo una visión el año en que murió el rey Uzías. ¿Cómo murió el rey Uzías? El rey Uzías tuvo éxito en la guerra y persistió en buscar a Dios. Segunda de Crónicas 26, verso 5. En la última parte dice que mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Este verso 16 es muy interesante para todos nosotros, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. La misma historia se ha repetido durante los últimos 2000 años en el cristianismo. Cuando Dios bendice a un hombre, éste se vuelve orgulloso. Cuando Dios te ha bendecido y usado, es muy difícil permanecer humilde. Y él fue infiel al Señor y decidió convertirse en un sacerdote. Parece que él no había aprendido de la experiencia de Saúl. Él dijo, iré al templo, Dios me ha bendecido como rey, y voy a ser sacerdote también. Entonces el sacerdote Azarías, un sacerdote valiente, entró tras él y con él 80 sacerdotes, y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Uzías,
quemar incienso, sino a los sacerdotes. Gracias a Dios por hombres así, que no temen a los reyes. Pero Uzías estaba enojado y le dijeron que saliera del santuario. ¿Puedes imaginarlo? Le dijeron al rey que saliera. Realmente hoy necesitamos algunos siervos así. Pero Uzías estaba enojado. Y mientras estaba enojado, la lepra comenzó a brotar en su frente. Verso 19. Y se llenó de lepra y salió corriendo y fue leproso hasta el día de su muerte. Verso 21. Y le tocó vivir en un lugar apartado y nunca más volvió a entrar en la casa de Dios. Es algo muy peligroso cuando intentas entrar en un ministerio que Dios no te ha dado. Eso es para alguien más. Solo alaba al Señor y haz el ministerio que Dios te ha dado. Un versículo más quiero mostrar antes de continuar. En el capítulo 32, leemos acerca de Ezequías. Ezequías fue sanado de una manera asombrosa. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 24 dice que el Señor le dio una señal, y la señal fue que el sol retrocedió en el cielo. En el tiempo de Josué, el sol permaneció quieto durante 24 horas, pero en el tiempo de Ezequías, el sol retrocedió 10 grados. Lees acerca de eso en Isaías capítulo 2. Y el hecho de que un milagro tan fantástico había tenido lugar enorgulleció tanto a Ezequías. Y la gente de Babilonia vino a Israel para averiguar cómo el sol había retrocedido. Verso 31. La gente decía que algún rey en Israel estaba orando y pasó esto. Entonces ellos vinieron y Ezequías se sintió muy orgulloso. Le preguntaron, ¿tú hiciste esto? Sí, fui yo el que oró. Y él estaba bastante orgulloso de todo el asunto. Entonces Isaías le dijo, todo lo que le mostraste a los gobernantes de Babilonia se te será quitado algún día. Pero el versículo que quiero mostrarte aquí es el verso 31 del capítulo 32. En la última parte de este versículo, cuando estos gobernantes vinieron a preguntar acerca de esta maravilla, Dios dejó solo a Ezequías para probarle a ver si era un hombre de corazón humilde por el milagro que él había experimentado, o si se volvería orgulloso y se llevaría la gloria por lo que Dios había hecho. Muchas veces después de que Dios te ha usado, tal vez hizo un milagro por ti o a través de ti. Inmediatamente después de eso, Dios te dejará solo para ponerte a prueba, para ver cuando te reúnas con otras personas, si vas a tomar la gloria para ti mismo o si vas a ser humilde y darás la gloria a Dios. Tal vez Dios te ha utilizado para construir una iglesia maravillosa o traer un número de personas al Señor, o incluso para orar por alguien que estaba enfermo y ha sido sanado. Dios lo hizo. Pero tú testificas de eso de tal manera que tomas la gloria para ti mismo, como Ezequías. Qué triste manera de terminar su vida. Una última cosa quiero decir en el capítulo 33, verso 13. Leemos algo sobre Manasés, que no está escrito en el libro de Reyes. Hacia el final de la vida de Manasés, él se arrepintió después de haber sido llevado cautivo. En el versículo 11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, él imploró al Señor. Este hombre que por casi 50 años había hecho tanto mal en Jerusalén, que descarrió a la gente, mató a sus propios hijos, finalmente cuando se arrepiente, Dios lo escucha. Dice en el verso 13, y cuando oró a él, Dios se conmovió, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor y los arrojó fuera de la ciudad, en el verso 15, y reparó el altar del Señor y sacrificó sobre él ofrenda de paz y ordenó a Judá que sirviera al Señor. Si Salomón hubiera hecho eso, él hubiera sido registrado en las Escrituras. Es por eso que creo que Salomón fue al infierno. Manasés lo hizo y está registrado en las Escrituras. Un último versículo en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. ¿Por qué los hijos de Israel fueron enviados a Babilonia por 70 años? La razón está en el capítulo 36, versículo 21. Porque no permitieron que la tierra gozara de sus días de reposo.
Significa que cada séptimo año se suponía que debían dar reposo a la tierra, pero no lo dieron. Eran codiciosos y querían más y más y más. Y el resultado fue Dios diciendo, bien, 490 años no le dieron reposo a la tierra, así que irán 70 años al cautiverio. Así que ahora vamos a ir al libro de Esdras. El libro de Esdras se refiere a la época en que los israelitas regresaron de sus 70 años de cautiverio. Hay dos viajes de Israel registrados en el Antiguo Testamento. El primer viaje fue de Egipto a Canaán, que simboliza la salvación personal, redimido por la sangre del Cordero, bautizado en el Mar Rojo, y en el Espíritu Santo, simbolizado por la nube, conquistando los gigantes de la tierra. Simboliza nuestra vida personal. El otro viaje del pueblo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento es el viaje de Babilonia a Jerusalén, después de la cautividad, y ese simboliza la construcción de la iglesia. Uno es personal y el otro es corporativo. Corporativo significa junto con el pueblo de Dios. Así que un viaje simboliza nuestro viaje personal con Dios a la tierra de Canaán. El otro viaje simboliza salir de los sistemas religiosos muertos hacia la construcción del cuerpo de Cristo llamado Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. Estos son los dos grandes viajes del pueblo de Dios registrados en detalle en el Antiguo Testamento. Muchos profetas hablaron de este viaje de Babilonia a Jerusalén. Y sabemos por Apocalipsis capítulo 17 que Babilonia es un sistema corrupto que profesa seguir al Señor, pero en realidad no sigue al Señor. Y Jerusalén es la verdadera iglesia. Y Esdras es uno de esos hombres que Dios utilizó. Zorobabel fue uno de sus líderes. En el capítulo 1 leemos en primer lugar que este movimiento comenzó con la soberanía de Dios, influyendo en el rey Ciro. El Señor movió el espíritu de Ciro. En el capítulo 1, verso 1. Y él dijo, el Señor Dios me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. ¿Te imaginas a un rey pagano apoyando la construcción del templo de Dios en Jerusalén? Quien esté entre vosotros, sea su Dios con él. Hay libertad, no hay obligación de elegir algo. Que suba a Jerusalén y reconstruya la casa de Dios. ¿Quién da esta orden? Un rey que es impío y pagano. Lo primero que debemos aprender para edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo es que Dios es soberano sobre todas las personas. Es la lección número 1. Nunca se puede construir de otra manera. Él es soberano sobre los paganos. Y no hay obligación. Quien quiera ir, que vaya. Y si alguno de ustedes no quieren ir y quieren quedarse, pueden apoyar con dinero, que es lo segundo mejor. Ir tú mismo y construir el cuerpo de Cristo en algún lugar donde tiene que ser construido es mejor. Lo segundo mejor es el versículo 4. Es apoyar con dinero. Si no puedes ir tú mismo a ese lugar para llevar gente al Señor y construir la iglesia allí, apóyala con dinero. Una de las dos. Y aquí dice que algunas personas fueron. Y aquí leemos de una lista de las personas que fueron en el capítulo 2. Estas son las personas que subieron de Babilonia a Jerusalén. Zorobabel era el líder. Dios siempre necesita un hombre que guíe a la gente fuera de Babilonia para construir la verdadera iglesia. Los anabaptistas de los que hablé tenían sus líderes, hombres piadosos, que defendieron la edificación de la verdadera iglesia, salieron de sistemas corruptos y se unieron a la verdadera iglesia. Y aquí hay una gran lista en el capítulo 2. Todo el capítulo está casi lleno de gente. Los nombres de esa lista son las personas que fueron. Lo que quiero decir es que Dios toma nota de los nombres de cada persona que ha dejado un sistema religioso corrupto y vienen a la verdadera iglesia del Dios viviente. Dios tiene sus nombres. No es obligatorio. Babilonia es muy cómoda. Es difícil ir a Jerusalén. Es peligroso ir a Jerusalén. Te costará ir a Jerusalén. ¿Por qué nos vamos a mudar? Aquí en Babilonia estamos cómodos. Eso es lo que dice mucha gente. Creyentes que hoy están sentados en sistemas impíos.
creyentes que no deberían estar sentados en estos sistemas impíos, pero para ellos es más cómodo estar allí. Ellos pueden establecerse allí y ser sepultados con mayor honor allí. Babilonia es un mejor lugar para estar. Y por eso mucha gente se queda. Pero algunos se dan cuenta que la casa de Dios se está construyendo en Jerusalén. Tengo que estar allí, tengo que estar donde está la unción, no donde estoy cómodo. Por lo tanto, una separación toma lugar. Y leemos aquí en Esdras capítulo 2, verso 40, que solo fueron 74 levitas. ¿Por qué fue eso? Los levitas no tenían ninguna propiedad. Ellos sabían que si volvían a ese lugar no conseguirían ninguna propiedad. Y sabían que no toda la gente de Israel les daría sus diezmos, porque todos ellos eran pobres. Así que mejor se quedaron en Babilonia para estar más cómodos. Ellos no tenían fe para confiar que Dios suplirá sus necesidades. En Esdras capítulo 2, verso 59, leemos acerca de ciertas personas que no podían dar evidencia acerca de la casa de su padre para probar que eran verdaderos israelitas. La gente no estaba muy segura acerca de su salvación. Se hizo un chequeo. ¿Realmente perteneces a Israel? ¿Realmente naciste de nuevo? A veces la gente viene a nuestras iglesias y ni siquiera pueden dar un testimonio adecuado acerca de su salvación. Todo está escrito aquí con gran detalle. Luego, en el verso 62, algunas personas buscaron en su registro de genealogías, pero no se encontraron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote pudiera venir y discernir si realmente pertenecían a Dios o no. Ellos eran muy estrictos con estas personas que venían a edificar a Jerusalén. No podía ser cualquier persona. Queremos ver que realmente estás convertido. No estamos interesados en los números. Si realmente no eres radical y si no perteneces a Israel, lo siento. Si no hay pruebas de que te has apartado del pecado o pruebas de arrepentimiento, por eso Juan el Bautista le dijo a los fariseos, yo no los bautizaré. Así que esa es la lección que aprendemos allí. Y al pasar al capítulo 3 al 6, leemos sobre la construcción del templo. Había mucha unidad allí. Dice el versículo 1, los hijos de Israel se reunieron como un solo hombre en Jerusalén. Un verso maravilloso. El pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén, al igual que aquellos 120 que esperaban como un solo hombre en el aposento alto, cuando esperaban al Espíritu Santo. Aquí hay un cuerpo ministerial y no es un espectáculo de un solo hombre. En el verso 2, en el cuerpo de Cristo hay un cuerpo ministerial, no un espectáculo de un solo hombre. Jesús con sus hermanos y los sacerdotes y toda la gente se levantaron y juntos construyeron el altar. Lo primero que hicieron fue edificar el altar. El mensaje de la cruz, el Calvario. Eso es muy importante. Eso fue lo primero que hicieron. Y ofrecieron holocaustos. Siempre tenemos que proclamar primero el Calvario cuando queremos edificar el cuerpo de Cristo. Y luego celebraron la fiesta de los tabernáculos, de acuerdo con la ordenanza. Honraban la palabra de Dios. Y después ofrecieron el holocausto continuo. Y luego había un tiempo de alabanza cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo. Se presentaron los sacerdotes con trompetas y con címbalos para alabar al Señor. Esa es otra cosa que se debe hacer en Jerusalén, la verdadera iglesia. Un espíritu de alabanza y adoración diciendo, el Señor es bueno. Y lo siguiente que sucede es la oposición. Eso es tan cierto hasta hoy. En Esdras capítulo 4, verso 1, cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo estaba edificando un templo, ellos se reunieron y en primer lugar todos ellos dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Pero Zorobabel y Jesúa les dijeron, nosotros no cooperamos con los incrédulos aunque digan que son cristianos nominales. Pueden decir que nosotros también serviremos a vuestro Dios o que también son cristianos. Gracias a Dios por hombres como Zorobabel y Jesúa, que se pusieron firmes y dijeron, no se puede. Tienes que nacer de nuevo, hermano. ¿Quieres trabajar con nosotros? Tienes que venir a la cruz. Tienes que arrepentirte. Necesitamos más gente como Juan el Bautista, Zorobabel y Jesúa. Entonces estas personas se molestaron, así que se unieron con la gente de la tierra. Y dice aquí en el versículo 4,
El pueblo de aquella tierra trató de atemorizarlos. Había oposición religiosa, había miedo. En el verso 5, contrataron consejeros para frustrar sus propósitos. Levantaron toda esta oposición a esta gente sencilla, que solo quería construir el templo. En el verso 4 dice que les asustó, exactamente al igual que hoy. Cuando intentes construir la casa de Dios como un cuerpo de Cristo y no como algún sistema denominacional muerto, te enfrentarás a mucha oposición. Si solo estás interesado en salir de Egipto a Canaán y vivir una vida cristiana individual, puede que no haya mucho problema. Tendrás que vencer los deseos de tu carne. Pero si vas más allá y pasas de ese segundo movimiento de Babilonia a Jerusalén, te vas a encontrar con verdaderos problemas. Habrá oposición, te lo aseguro. Pero Dios es soberano y leemos aquí que Dios permite esta oposición y Él vence tanto a los reyes como a sus decretos. Leemos aquí en el verso 17 al 22 que hubo un decreto que vino del rey. Los enemigos habían enviado una petición al rey. Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey fue leída, fueron a toda prisa a Jerusalén y los hicieron parar. Entonces cesó la obra en la casa de Dios, en el versículo 24. Porque un rey fue influenciado por todas estas personas que dieron informes falsos en contra de ellos. Habrá muchos informes falsos cuando tratemos de servir al Señor. Los religiosos, las autoridades seculares, la policía y muchas otras personas se volverán contra nosotros y la obra se detendrá. ¿Y qué hace Dios? Él mata a ese rey. Y otro rey llamado Darío aparece en el verso 24. Y luego Darío se hizo cargo 16 años más tarde. Ahora aparecen dos profetas en el capítulo 5, Ageo y Zacarías. Y ellos comenzaron a apoyarles. ¿Sabes lo que Ageo le decía a esta gente allí? Ustedes están preocupados por estos enemigos. Si lees en el libro de Ageo, él les dice, ¿acaso es tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras la casa del Señor está desolada? Y él desafió al pueblo, a Zorobabel y a Jesúa, y se levantaron de nuevo. Y ellos no tuvieron miedo, y comenzaron a construir la casa de Dios, y los profetas de Dios los apoyaban. Pero una vez más los enemigos se alborotaron y dijeron, ¿quién les dijo que construyeran este templo? Y aquí está este maravilloso versículo en el verso 5. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que el informe llegara a Darío. Y enviaron el informe a Darío. Y en el capítulo 6, Darío emitió otro decreto, porque encontró el decreto que Ciro había hecho. Mira la soberanía de Dios aquí. Y luego envió un mensaje diciendo, en el verso 7, no impidáis esta obra de la casa de Dios. Emitió un decreto para que hagan todo lo que puedan para ayudar a construir esta casa. Verso 8, y el costo total será pagado del tesoro real de los impuestos, y todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos debe ser dado. ¿Sabes quién era el consejero de Darío? Daniel. Dios tiene sus personas. Te digo, es maravilloso ver la soberanía de Dios. Darío vive y apoya la obra. Y la oposición funciona para bien, porque al final conseguimos más. Darío dice, puedes conseguir todas estas cosas del propio tesoro. Y el gobierno paga los gastos. Y todo lo que se necesite se les dará día por día, sin falta. Y en el capítulo 6, verso 14, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. En el verso 15, el templo fue terminado, el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Era un cuerpo ministerial donde todos trabajaron juntos. Había comenzado de una manera muy pequeña, pero se convirtió en un templo. No tan grande como en el tiempo de Salomón, pero aún así completaron la casa de Dios. Ahora, después de Esdras capítulo 6, verso 21, encuentras que hay una gran brecha de unos 60 años. Y en esta brecha entre el capítulo 6 y 7, tenemos la historia de Esther.
Esther sabemos que se casó con el rey. Y luego llegamos al capítulo 7. Leemos sobre el regreso y la reforma que se llevó a cabo con Esdras. Ahora, Esdras está en otro grupo. El primer grupo fue Ageo, Zacarías, Zorobabel y Jesúa. Y ahora entra Esdras con otro grupo. Y cuando un siervo de Dios fallece, Dios levanta a otro. Alabado sea Dios que generación tras generación, Él levanta al menos un hombre para ser el líder de su pueblo. Esdras era un maestro, un escriba experto en la ley de Moisés. Verso 6. Un hombre que había estudiado profundamente la palabra de Dios. Dios no usará a un hombre que no ha pasado tiempo estudiando seriamente la palabra de Dios. Así que por favor recuerden eso. Sean estudiantes de la palabra de Dios si quieren que Dios los use. Y leemos que Esdras conduce al pueblo hasta Jerusalén. Y el rey en ese momento era un descendiente de Esther, porque Esther era la reina del rey anterior. Y leemos aquí más adelante en Esdras capítulo 8, verso 1, otra lista de gente que salió del versículo 15 al 20. Y esta vez leemos que no hay levitas. Creo que solo 38 de ellos en el versículo 18 y 19. 38 levitas, el número disminuye. Hay menos y menos personas que pueden confiar en Dios para vivir por fe. En el verso 25 hay una serie de cosas que vemos aquí sobre el cuidado con que Esdras pesó la plata y el oro. Los pesó con mucho cuidado, teniendo cuidado con el dinero de Dios. Y les dijo, esto es un depósito sagrado, tened cuidado con él. Cuando lleguéis a Jerusalén debéis entregarlo todo exactamente, enseñándonos que debemos ser muy fieles con el uso del dinero. Encuentras la frase, la mano de Dios sobre nosotros, en los versículos 18 y 22, y así sucesivamente. Ellos confiaron en Dios. Ahora, en el capítulo 9, verso 1, leemos un problema de matrimonios mixtos. Cuando ellos tuvieron problemas con los matrimonios mixtos, trajeron a los ancianos y los ancianos trataron con eso. Y en el capítulo 10, versículo 1, leemos que Esdras oró, confesó sus pecados, lloró y se postró. ¡Qué gran hombre! Era un erudito en la palabra de Dios, pero también alguien que lloraba y oraba. Este debe ser el sonido de la alabanza en la casa del Señor. Y también debe haber el sonido del llanto. Mira su preocupación por la gloria de Dios mientras hace esta oración. En el versículo 5, Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes. Y ellos juraron, se levantaron y fueron a la casa de Dios. Y él no comió pan ni bebió agua, pero hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. En el verso 6. Y encontramos que Esdras enseñó al pueblo a hacer restitución, a arreglar las cosas y a confesar sus pecados. En el verso 11. Una vez más, hay una lista en el versículo 18 hasta el 44 de los infieles. Dios también guardó una lista de los infieles. Y así es como el libro de Esdras termina. Ahora, básicamente lo que vemos aquí en Esdras es el comienzo de un movimiento, saliendo de Babilonia a Jerusalén. Esto lo veremos más a medida que estudiamos otros libros del Antiguo Testamento. Oremos.